Eduardo Curro Ramos es un personaje muy nefasto de la historia negra de la dictadura militar en nuestra región, un ex policía que de muy joven participó de la patota que secuestraba, desaparecía y torturaba a personas, hombres y mujeres en esta región. Fue echado de la policía por ladrón, por chorro, por integrar una bandita que se dedicaba a robar a parejas en hoteles de alojamiento muy cerca de Santa Fe. Luego fue, por este motivo, exonerado de la policía, es decir, un torturador de la dictadura fue exonerado por la dictadura por ladrón, por chorro, si me permite la expresión. Es decir, una psicología muy compleja, muy perversa, de múltiples delitos cometidos en los peores momentos de nuestro país. En democracia se recicló dentro del Partido Justicialista, de una facción del Partido Justicialista, llegó a ser empleado municipal, creo que en la gestión de Horacio Rosati como intendente, y después a partir de la apertura de las denuncias, primero de los organismos de derechos humanos, de personas víctimas de la última dictadura militar, de la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, pudo ser juzgado. Antes, en los finales de la década del 90, y a partir de denuncias que habían hecho sobre todo mujeres que sufrieron a Ramos en la tortura, y la tortura no solamente era el pase de electricidad, los golpes, eran también para las mujeres detenidas violaciones. Estas denuncias se llevaron a Madrid, a la Audiencia Nacional de Madrid, a cargo en ese momento de el juez Baltasar Garzón, que había ordenado la detención de un sinnúmero de integrantes de la policía santafesina que formaron parte de la patota en la última dictadura militar, caso que no prosperó porque la Cancillería argentina luego no colaboró con la justicia madrileña, con la justicia española. Ramos en aquel momento, para trazar un perfil más social de Ramos, más allá de su perfil delictivo y de torturador, Ramos, cuando la justicia española lo ordenó su detención, la Interpol lo vino a buscar a Santa Fe y Ramos se entregó en el arzobispado de Santa Fe. Se recluyó en el arzobispado y fue a decirle en ese momento al obispo de Santa Fe, el abusador sexual ya fallecido Edgardo Storni, que tenía que tener una conducta más vehemente él respecto a esta situación que estaban viviendo muchos torturadores en aquella oportunidad, entre ellos él, que fue sindicado por muchos testigos, por muchas víctimas, como un integrante del Departamento de Informaciones de la Policía, el conocido de dos, como el que apuntaba a las víctimas y además después, si faltaba algo, participaba en la tortura. Un rol muy activo de Ramos, que era muy jovencito en aquella época, habrá tenido 22, 23 años, sí, pero tenía una conducta, un talante 100% jugado a favor de la represión ilegal y a favor de la tortura. Bueno, muchos años después, primero en el 2000, fue detenido en el 2005, en febrero del 2005, y juzgado en el 2009 en la denominada causa Brusa. Y después tuvo sucesivas condenas, Juani, también en otras causas vinculadas Héctor, a violación a los derechos humanos. Sí. Homicidio, secuestro, tortura, abuso sexual y violación, entre las condenas que tuvo Curro Ramos, que estaba detenido desde el año 2005. Vamos a charlarlo con Hugo Kaufman, es integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, obviamente repudiando la decisión de la Cámara de otorgar el beneficio de la libertad condicional a Eduardo Curro Ramos. Hola Hugo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias a ustedes por llamar. Y estaba escuchando la descripción del accionar de Curro Ramos que hacía recién Héctor, y es exactamente así como ocurrió, ¿no? Nosotros hemos seguido de cerca todos los juicios que se le hicieron, 4,
4 condenas que tuvo, presenciamos las instancias orales. Ahí se pudo ver, bueno, los testigos que desfilaron en esos juicios, y también hemos visto la actitud del propio Ramos de amenazarlos, de reivindicar todo lo que él había hecho, reivindicar la ideología de la dictadura, como que estaría orgulloso de todo lo que hizo, ¿no? Eso es algo que en realidad no es solamente una cuestión de forma o cosa por el estilo. Acá estamos hablando, en este caso, de un beneficio que se le quiere otorgar, que es la libertad condicional. La libertad condicional es un beneficio que se le otorga, en realidad, no a los presos de lesa humanidad, porque eso no corresponde en realidad, sino a los presos por delitos comunes, cuando, bueno, tienen todo un plan de reinserción social, una conducta intachable, etcétera, etcétera, y que permite que puedan volver a la sociedad antes que se cumpla la condena. Acá se quiere aplicar esto cuando evidentemente no están dadas las mínimas condiciones. Ramos hace 12 años que está en la cárcel, con 2 condenas a cadena perpetua. Hace 15 años, 3 años más que estuvo detenido en el cuartel de bomberos, y el único plan de reinserción social que digamos, hace mención ahí del tribunal, en este caso la Cámara de Casación, está hecho en base a informes de la penitenciaría. O sea, Claro, los típicos informes del servicio penitenciario. El servicio penitenciario, ¿qué es lo que pueden decir ahí? Bueno, que tiene una conducta ordenada como preso, etcétera, etcétera, que obedece todos los reglamentos internos dentro de la cárcel, y más que eso no pueden decir. O sea, ¿qué pueden decir sobre Ramos y su perspectiva de reinserción social? No es dentro de una cárcel, eso se da afuera, y los mensajes que ha venido profiriendo este individuo realmente son temerarios. Sí, Hugo, hay que tener en cuenta que estos informes no son vinculantes, es decir, que el servicio penitenciario lee un informe que dice que una persona mantiene un buen comportamiento dentro de una institución penitenciaria, no le otorga ni la libertad ni le da ningún tipo de beneficio, no tiene ningún tipo de vinculación, es simplemente una herramienta más que puede llegar a tener un juez. Ahora, en una cámara, llama mucho la atención, en la Cámara Federal de Casación Penal, llama mucho la atención de que simplemente se basen en este informe para otorgar la libertad condicional a una persona que ha cometido semejantes delitos tan aberrantes como ha hecho Curro Ramos, ¿no? Sí, por supuesto. Además, los tratados internacionales que ha firmado nuestro país, los antecedentes que hay a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso el Código Penal de nuestro país, establece la obligación del Poder Judicial de, ante este tipo de situaciones, de consultar fehacientemente a las víctimas para ver cuál es su opinión sobre el tema. Y el hecho es que este paso no se ha dado, y no es una cuestión menor. O sea, si las víctimas se sienten amenazadas, se sienten inseguras por la posible libertad del victimario, es una cuestión que yo creo que es mínima, que tendrían que haberse cumplido y no se hizo. Por otro lado, hay una cosa que también es de fondo, que nosotros decimos, nosotros como Foro contra la Impunidad y por la Justicia, y también el conjunto de los organismos de derechos humanos de la provincia de Santa Fe, porque en esto hubo un acuerdo en repudiar en forma conjunta. Y es que acá estamos hablando de delitos de lesa humanidad, a la cual no son aplicables las normas de los delitos comunes. Claro. Y esto quedó claro cuando fue la discusión sobre el fallo del 2x1 de la Corte. O sea, ahí incluso hasta hubo una ley donde quedó en claro que no podía haber reducción de condenas, porque el criterio con los delitos de lesa humanidad justamente establece esa condición. No puede haber ningún tipo de reducción de condena. Yo creo que eso se vuelve, nosotros decimos que es la aplicación del 2x1 acá en Santa Fe, lo que se está haciendo en este caso, y que en el caso de que no haya no se pueda revertir, esto va a dar lugar
a otros pedidos, que ya los hay uno que apareció ahora en Reconquista, del ex comisario Niklish, que también está pidiendo la libertad condicional, y se vuelve a la misma discusión, que en definitiva lo que están buscando es impunidad. Impunidad que tuvieron alrededor de 25 o 30 años, porque no nos olvidemos que fueron la mayoría, o sea, prácticamente todos los que están en este momento condenados, recién a partir de 2005 pudieron ser juzgados. Sí, hubo muchos años de impunidad que tuvieron. Son muy pocos los años, en realidad, que han, digamos, purgado algún tipo de condena. Y ahora quieren volver rápidamente a esa impunidad, incluso aprovechándose de esta situación del coronavirus, que no tiene nada que ver con esto, porque eso en todo caso podría ser una discusión que podría dar para la prisión domiciliaria, temporaria o no. Sí, sí, claro, esto es otra cosa. La libertad condicional es otra cosa, es salir a la calle, encontrarse con la gente. Hay que ver si la sociedad santafesina está dispuesta a cruzarse con este personaje. De hecho, los que fueron sus víctimas, evidentemente no, claramente. Héctor. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes. No, que más que una pregunta quería compartir una opinión con vos, con Juan y con toda la gente que nos está viendo, que en el caso de Ramos tiene fue tan emblemático su caso que en la jurisdicción de Santa Fe, que fue la primera jurisdicción en términos de justicia federal en donde se incluyó a la violación como un delito de lesa humanidad, en el caso del torturador ya muerto Horacio Américo Quique Barcos, en aquella causa del 2010 en donde se juzgó su rol en la detención ilegal de Amalia Ricotti y su marido en 1978. Posteriormente Ramos fue juzgado y también fue condenado por violaciones. La violación no era algo subsidiario, algo oblicuo, algo que era un plus de la tortura. Formaba parte, imagínense ustedes, hoy es una aberración violar a una mujer o violar a quien sea. Imagínense en la sala de tortura, se perdían, se castigaba físicamente a las mujeres y además se las violaba, como por ejemplo fue el caso de Silvia Supo, la guardia de infantería reforzada, que fue obligada a hacerse un aborto por quien estaba a cargo de esa unidad, que era Juan Calixto Perisotti. Bueno, Ramos formaba parte de ese grupo, por eso cuando Hugo dice, aquí está en juego, creo que quiso decir, no lo quiero interpretar, pero yo creo que quiso decir esto, la paz social de los santafesinos. Ramos no puede volver a cruzarse ahora con sus víctimas, porque cometió delitos aberrantes y porque todo el andamiaje jurídico mundial no le da la razón a la Cámara de Casación. Por eso es importante que este tema lo machaquemos en la comunidad y pongamos blanco sobre negro. Que Ramos esté en la calle significa que un torturador, un secuestrador, un entregador y un violador va a estar en la calle. Por eso quería remarcar esto que decía Hugo hace un rato. Sí, efectivamente, comparto. La tortura estaba ahí, era parte del plan, las violaciones eran parte de la tortura, en realidad. Estaban integradas a esa función lamentable y terrorista que realizaba el terrorismo de Estado acá en Argentina, ¿no? Pero yo creo que también hay que insistir en las cuestiones legales. El Código Penal, el artículo 14 del Código Penal de nuestro país, establece excepciones para la cuestión de la libertad condicional, que en el tipo de delitos cometidos, justamente las violaciones están dentro del tipo de delitos que están excluidos de la posibilidad de la libertad condicional. El homicidio, la reincidencia, cosas... Todos los delitos, 3 delitos que ha cometido el Curro Ramos están excluidos. Entonces, yo no sé qué lectura se hizo en este caso, porque no nos olvidemos que hubo, en primer lugar, un tribunal oral
que le negó la libertad condicional. En segundo lugar, una cámara de apelaciones en Rosario, y acá lo revirtió la Cámara de Casación por un fallo dividido inclusive, porque acá hubo dos jueces que votaron a favor, que son Guillermo Jacobuzzi y Carlos Majíquez, y después hubo un juez que fue Alejandro Lócar que votó en contra. Quiere decir que hay interpretaciones distintas. Acá hubo una mayoría circunstancial, la que está en este momento poniéndolo al borde ya de la libertad condicional, y en este momento lo único que queda como alternativa para evitar que esto se produzca es una decisión de la Corte Suprema de Justicia, a la cual se ha presentado un recurso. Acá la agrupación Hijos, a través de su abogada, presentó un recurso que nosotros estamos apoyando, y esperemos que la Corte Suprema de Justicia en esto resuelva como corresponde, ¿no? O sea, como hace a la tradición que se ha venido ganando nuestro país en defensa de los derechos humanos, en defensa del derecho a la vida, para que nunca más en este país vuelva a ocurrir un genocidio. Y en esto yo creo que tienen que haber mensajes muy claros, en este caso de la Corte Suprema. Hugo, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes.